Cada vez que manejamos bajo la lluvia, hay un escudo invisible que nos está protegiendo. Y no es magia, ¿eh? Es una verdadera hazaña de la ingeniería, algo que la mayoría de nosotros ni siquiera vemos, pero de lo que dependemos totalmente para estar seguros. Hoy vamos a meternos de lleno a descubrir cómo funciona todo esto. Parece una pregunta sencilla, ¿no? Pero la respuesta, es toda una proeza de la ingeniería civil. El agua no se evapora ya. No. Hay un sistema completísimo diseñado para manejarla. Y créanme, es muchísimo más importante de lo que uno se imagina. A ver, el agua puede parecer inofensiva, ¿cierto? Pero para las carreteras es el enemigo público número 1. Así de claro. No es solo que moja el asfalto. El verdadero problema es que debilita los cimientos, crea esos baches horribles y peligrosos, y puede causar situaciones que son literalmente mortales, como el acuaplaneo. Ok, entonces, para entender cómo se combate este enemigo, primero hay que conocer su estrategia. El agua no es un simple problema en la superficie, para nada, es un ataque en 3 frentes. Viene desde el cielo con la lluvia, claro, pero también ataca por los lados con el agua que escurre y de forma muy sigilosa desde abajo. Y miren, la fuente que estamos usando para este análisis, que son las normas de diseño coreanas, lo deja clarísimo. Esto no es un tema de comodidad, para nada. Es un sistema de seguridad crítico. Cada uno de estos peligros, si se deja sin control, puede terminar en una falla catastrófica de la carretera o, peor todavía, en un accidente gravísimo. Bueno, ya que tenemos claro el problema, pasemos a la solución. Hablemos de ese sistema complejo y, la mayor parte del tiempo, invisible, que está diseñado para manejar el agua y mantenernos seguros. Y ojo, no estamos hablando de una simple tubería. Para nada, es toda una red interconectada. Piensen en algo así como el sistema circulatorio del cuerpo humano. Cada parte cumple una función muy específica. Pero todas, absolutamente todas, trabajan en conjunto para proteger la integridad de la carretera. A ver, empecemos por lo que sí se puede ver, el drenaje superficial. Esta es la primera línea de defensa, como la respuesta de emergencia de la carretera cuando cae un diluvio, y está diseñado para una sola cosa: sacar el agua del camino de los autos y hacerlo rápido. Ok, vamos a ver cómo funciona esto paso a paso. Imaginen una gota de lluvia. Cae en la carretera. La carretera no es plana, ¿se han fijado? Tiene una ligera curva, un abombamiento. Esto es a propósito, para que el agua no se quede estancada. Por pura gravedad, esa gota va hacia las cunetas que están al borde. De ahí se va derechito a un sumidero, que funciona como un embudo gigante que la lleva a la red de tuberías que está bajo tierra. Y es aquí donde la ingeniería se vuelve, totalmente invisible. Ya no hablamos del agua de la lluvia que vemos caer, sino del agua que ya está en el suelo, la que se filtra. Esta humedad, si no se controla, puede literalmente destruir los cimientos de una carretera desde adentro hacia afuera. Los componentes clave, la verdad, suenan bastante simples. Los drenes franceses, que son básicamente zanjas con grava y una tubería con agujeros, y las tuberías perforadas. Pero, juntas, estas herramientas tan sencillas forman un escudo oculto. Su trabajo es interceptar esa agua subterránea y evitar que el suelo debajo del asfalto se convierta en una especie de lodo inestable. Muy bien, ya sabemos qué es el sistema, pero la gran pregunta es, ¿cómo deciden los ingenieros de qué tamaño tiene que ser? O sea, ¿cómo se preparan para una tormenta torrencial y no solo para una llovizna? Bueno, no es que lo adivinen, no, es pura ciencia de probabilidades. Este concepto es clave, así que pongamos atención. Los ingenieros no diseñan para una lluvia promedio. Ellos diseñan para el peor escenario posible. Por ejemplo, cuando se habla de una frecuencia de diseño de 10 años, no significa que es una tormenta que pasa cada 10 años. Cuidado con eso. Significa que es una tormenta pero tan intensa que solo hay un 10% de probabilidad de que ocurra en un año. En resumen, se trata de gestionar el riesgo. Y esta tabla lo muestra perfecto. Fíjense cómo el estándar sube dependiendo del riesgo. En una carretera, digamos, normal, las tuberías principales se diseñan para una tormenta de 30 años. Pero en zonas urbanas o en la montaña, donde una falla sería algo catastrófico, el estándar salta a 50 años. O sea,
Se están preparando para un evento mucho más raro y mucho más intenso. Entonces, ¿cómo se pasa de esa frecuencia de diseño a saber qué tamaño de tubería poner? Bueno, para áreas más pequeñas, los ingenieros usan algo llamado el método racional. Es una fórmula que toma en cuenta 3 cosas súper importantes. ¿Qué tan intensa se espera que sea la lluvia? El tipo de superficie, porque claro, el agua corre mucho más rápido en asfalto que en tierra. ¿Y qué tan grande es el área que va a drenar hacia ese punto? El resultado de esa cuenta les dice exactamente cuánta agua tienen que manejar. Ahora vamos a meternos en cómo este diseño estándar se tiene que adaptar para los entornos más complicados, porque, claro, las ciudades y las montañas presentan problemas muy particulares que necesitan soluciones de ingeniería súper especializadas. Pensemos en las ciudades. El problema es el volumen y la velocidad. Como casi todo es pavimento, el agua no se absorbe en el suelo, así que una cantidad gigantesca de agua corre rapidísimo hacia los desagües. Ahora, en las montañas, la amenaza no es solo el agua, es lo que el agua puede arrastrar: tierra, rocas, escombros, eso que se conoce como flujo de escombros, o, como se dice en coreano, tosekryu. Como se ve claramente en este gráfico, en estos entornos de alto impacto no se andan con juegos. Construir para un evento de 50 años en vez de uno de 30 significa poner tuberías más grandes, una construcción más compleja y, claro, más costos. Pero es una inversión totalmente deliberada en resiliencia. ¿Por qué? Porque el costo de que algo falle en estas zonas es sencillamente demasiado alto. En el caso de las carreteras de montaña, el diseño va mucho más allá de solo manejar agua. Los ingenieros tienen que pensar en los deslizamientos, tienen que anticiparlos. Y eso significa, por ejemplo, entradas de drenaje más grandes, tuberías mucho más fuertes y una planificación súper cuidadosa para que el sistema no termine destruido por el mismísimo evento que se supone que debe controlar. Y en las ciudades, donde prácticamente todo es asfalto y concreto, el volumen de agua que se genera es inmenso. Por eso, la norma es muy clara. Las tuberías de drenaje principales no pueden, bajo ninguna circunstancia, tener menos de 450 milímetros de diámetro. Esto pone un piso, una base sólida para poder manejar esa avalancha de agua repentina. Bueno, si juntamos todos estos conceptos, creo que queda bastante claro que lo que estuvimos analizando es muchísimo más que una simple zanja al costado del camino, ¿no? Hay una cita del propio documento de diseño que lo resume a la perfección. El objetivo final tiene 2 partes. Por un lado, proteger la inversión multimillonaria que representa una carretera. Y por otro, que es lo más importante, proteger la vida de las personas que la usan. Así que la próxima vez que alguien vaya manejando bajo una lluvia fuerte y vea que el agua simplemente desaparece, vale la pena recordar esta red invisible que está trabajando bajo las ruedas. Es el resultado de una planificación súper meticulosa y de una ingeniería muy robusta. Todo operando en silencio para que lleguemos a casa a salvo. Y con esto cerramos nuestro análisis de hoy. La pregunta que queda en el aire es: ¿será que los estándares de hoy, que fueron diseñados pensando en las tormentas del pasado, van a ser suficientes para las tormentas del futuro? Es un desafío gigantesco que los ingenieros de todo el mundo están enfrentando ahora mismo. Gracias por habernos acompañado.